¿Cómo están ustedes? Reciban un cordial saludo. Este video es una explicación introductoria del tema en ecuaciones lineales de primer grado para la parte 1. Bienvenidos. Entonces, vamos a definir lo que son unas inecuaciones lineales de primer grado. Una inecuación por lo general es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen ligados por uno de estos signos, que son menor que, menor igual que, mayor que o mayor igual que. Ahí hay unos ejemplos. Lo que quiere decir que aquí ya no se tratan de igualdades como en una ecuación, por eso es inecuación, porque no se dice, no se compara con un igual, sino con una relación de menor o mayor. A diferencia de las ecuaciones, estas no conducen a un resultado concreto, a un valor exacto, sino que se da a un conjunto de valores o múltiples soluciones que se llama intervalo solución. Para las inecuaciones tenemos las siguientes reglas básicas. A los dos miembros de una inecuación, o sea, izquierda y derecha, llamémoslo de aquí en adelante, se les suma o se les resta un mismo número. Si a ellos se les suma o resta el mismo número, la inecuación va a ser equivalente. Quiere decir que en el primer caso, si sumamos un mismo valor al lado y lado, va a dar lo mismo. Si se les multiplica o divide por un mismo número positivo, también va a ser equivalente. Y si se multiplica o divide por un número negativo, la inecuación cambia de sentido. O sea, ¿qué quiere decir que cambia de sentido? Que el mayor se vuelva menor o viceversa. Porque tiene una explicación porque en los números negativos el orden es al contrario que los números positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es mayor pasa a ser menor, si es menor pasa a ser mayor y ya se entiende lo demás. Entonces, se llaman de primer grado porque la incógnita está elevada a la 1. Puede ser X, Y, cualquier letra, pero que esté elevada a la 1 o letra solita. La incógnita se puede despejar como si fuera una ecuación regular lineal, o sea, mandar los X a un lado, las incógnitas a un lado y los números para el otro lado, a excepción de que se pase a multiplicar o dividir un número negativo, ya que como explicamos antes, la desigualdad cambiaría de sentido. Por ejemplo, en este, menos 5x más 4 mayor que 13. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a tratar como si fuera una ecuación y veremos si se aplican las reglas que se mostraron anteriormente. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es mover este, este 4, lo voy a mover al lado derecho y como lo vamos a mover, cambiará del respectivo signo. Así. Más 4 pasa a ser menos 4. Y entonces, y como no hay más x, entonces se mantiene la x, el menos 5x a la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es operar los números que nos dieron a la derecha. 13 menos 4 nos da 9. A la izquierda nos da menos 5x, que no tuvimos con quién operar de x. Pero lo que vamos a hacer ahora es despejar la x, porque no podemos dejarla con el menos 5 que le está acompañando. Lo que vamos a hacer es pasar este menos 5 de multiplicar a dividir. Recuerde que cuando se pasa a multiplicar o dividir, aquí no hay cambio de signo, se cambia de posición. Por lo tanto, el menos 5 va a quedar debajo del 9, así. Pero fíjense, como el número era negativo, este número menos 5 que está acompañando era negativo, es como si usted dividiera por menos 5 a ambos lados. Y como en las reglas anteriores dice que si se multiplica o divide por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte así. Entonces, pillen, esto va a cambiar a esto. Ahí está. Fíjense. Entonces, si se fijaron, entonces, como se dividía o multiplica por un negativo, repito, se cambia, en este caso, de mayor a menor para aplicar las reglas de las inecuaciones. Como la X ya está despejada, quiere decir que este sería el resultado. Aquí por eso ya explico que si se divide por un negativo cambia de sentido.
dando este es el conjunto solución. Y ese conjunto solución se representa como un conjunto de valores. Quiere decir que todos los valores que sean menores a menos 9 quintos serían la solución de esa inecuación, satisfarían esta inecuación. Y eso se representa de esta manera. Se utiliza a partir de recta numérica. Va a mostrar todos los diferentes tipos de conjunto solución. Entonces, si x es menor que un número cualquiera, número real cualquiera a, entonces se representa con líneas a la izquierda de ese número. Fíjese que hay un círculo blanco, un círculo sin pintar en la A, indicando que son los valores menores que A sin contar el A. En forma de intervalo se escribe como los valores van hacia el menos infinito, porque van hacia la izquierda, se escribe primero menos infinito. Se escribe con un paréntesis redondo. Termina este trazado en la letra A. Y esa letra A, como no incluye el valor de la letra A, el valor de A, entonces se pone con paréntesis redondo. Es lo que se llama un intervalo abierto. Cuando sea x menor o igual que a, es similar porque se hace el trazado de todos los valores de x menores que a, solo que la diferencia es que sí se cuenta el valor de a por este igual. Sí se cuenta. Y entonces el punto ya no sería blanco, sino un puntico relleno, indicando que sí se está tomando el valor de a diferencia del anterior. Entonces, como son todos los valores a la izquierda de A, entonces sería menos infinito, comenzamos, y termina en A con un paréntesis cuadrado. Ese paréntesis cuadrado quiere decir que se incluye el valor de A. Quiere decir que esto es un intervalo cerrado. En aquí está explicado. Ahora, listo. Esos son cuando son menores o menores iguales. Cuando el valor de x sea mayor, es simplemente señalamos todo lo que hay a la derecha de ese valor a. Lo señalamos, ahí está el trazado. Y como es menor, estrictamente menor, o sea, sin el igual, entonces no cuenta el valor de a. O sea, todos los valores de a excepto a. Como no cuenta el valor de a, se coloca con un punto blanco y se representa como a con un paréntesis redondo, un, un infinito positivo, y el infinito positivo quiere decir todos los valores mayores que, que esa A. Se escribió aquí con el paréntesis redondo porque eso no se incluye el valor de A. Ahora vamos con el otro caso. Si x es mayor o igual que A, lo que hay que hacer es simplemente lo mismo, señalar todos los valores que son mayores que A, pero como aquí hay un mayor igual, quiere decir que se incluye el valor de A. O sea, todos los mayores de A con A incluido. Y como se incluye A, ahora ya no se va a hacer con un paréntesis redondo, sino con un paréntesis cuadrado que parte desde A hasta el infinito positivo, que son todos los mayores que ese valor. Ok. Aquí explicamos lo que acabamos de nombrar. El intervalo abierto quiere decir que hay un punto en blanco y se identifica con un paréntesis redondo. Cuando haya infinitos, o sea, mayores o menores que un valor en particular, siempre va a haber un intervalo abierto porque el infinito no tiene fin, valga la redundancia. Y se representa el valor con punto en blanco. Quiere decir de que son los valores o menores o mayores sin incluir el valor de referencia. En el cerrado, la única diferencia es que hay un puntico relleno y se escribe en paréntesis cuadrado. Los infinitos nunca van a ser intervalos cerrados. El paréntesis cuadrado implica que se incluyó el A, como en este caso, todos los mayores que A y todos los menores que A, porque se incluido esa A, se escriben en paréntesis cuadrado. Ahora, vamos con los ejemplos para visualizar todo. Dice así, resolver esta inecuación y hallar su intervalo de solución. Se parece mucho a lo que son las ecuaciones comunes y corrientes lineales o de grado o de primer grado,
solo que en este caso tiene, en vez de un igual, tiene un mayor igual. Un mayor igual, que es este. Y entonces lo que vamos a hacer es realizar los pasos para resolverla. Entonces, ya la tenemos. Pasamos los números a la derecha, quedando 2 menos 1. Pasamos los x a la izquierda. Aquí operamos. 2 menos 1 da 1. Y pasamos los x a la izquierda, quedando el más 3 se convierte en menos 3. Recuerde que pasando de un lado a otro se cambian de signo cuando son suma y resta. Y ahora 4 menos 3 nos da x, porque es 1x. 4 menos 3 da 1. X mayor o igual que 1. Y como es mayor o igual que 1, entonces, y la x ya está despejada, entonces quiere decir que la solución es todos los valores de x que sean mayores o iguales que 1. O sea, el 1 incluido. Vamos a representar el intervalo solución en forma gráfica y en forma de intervalo. En forma gráfica, una recta común y corriente. Entonces, nuestro punto de referencia es el del conjunto solución, que es este. X mayor o igual que 1, entonces vamos a marcar el número 1. Y se marca con punto negro, por una simple razón. El punto negro indica que se incluye el número 1. O sea, aquí lo tenemos. Si no tuviera ese igual, se pondría punto blanco, pero en este caso se pone punto relleno. Ahora sí. Y entonces, a partir de eso, vamos a marcar los X mayores. ¿Por qué el mayor? La boca indica el mayor, recordemos esas definiciones, y marcamos todos los X que sean mayores que 1, quiere decir que vamos a pintar la parte derecha. Listo. Ya tenemos nuestro valor de referencia y ya tenemos todos los posibles valores que pueden dar solución a la inecuación. Por lo tanto, el intervalo solución de esto se escribe como, mirando la recta, empezamos por el número 1, tiene punto oscuro, entonces coloco paréntesis cuadrado, y como siguen hacia la derecha, se escribe infinito positivo. Y con eso ya tenemos resuelto el conjunto solución para esa inecuación. Vamos con el segundo ejemplo. Este se ve más sencillo, entonces vamos a hacerlo. Entonces dice 3x menos 5 menor que 4. Ahora, vamos a mover números a la derecha, x a la izquierda. Solo hay una x que la vamos a mantener a la izquierda y es esta. Es esta. En cambio, este número tenemos que moverlo al otro lado. Así. Y cuando se mueva al otro lado va a cambiar de negativo a positivo. Así. 3x sería menor que 4 más 5, porque el menos 5 se vuelve a 5. Vamos a operar los dos números. 4 más 5 nos da 9. Y quedaría 3x al lado izquierdo porque no tiene con quién. Aquí ya baja directo. Ahora, necesitamos despejar la x aquí. Por lo tanto, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Pero hay que mirar una cosa. Ese 3 es positivo. Entonces, como es positivo, no va a haber cambio de orientación del símbolo, de este símbolo. No va a haber cambio de orientación. Si este fuera negativo, sí cambiaría la orientación. Entonces, vamos a dividir. Pasamos el 3 a dividir. Quedaría 9 sobre 3. Y como dije, mantenemos la dirección. Mantenemos la dirección de mantenemos la dirección del divisor. Digo, perdón, del operador. De menor se mantiene el menor porque acá este era positivo. Si aquí esto hubiera sido negativo, se dividiría con un negativo y por lo tanto cambia la orientación. Aquí no lo hace. 9 entre 3 sabemos que es 3.
y la X ya está despejada, por lo tanto X, el conjunto solución sería X, los X menores que 3. Recuerden que la boca indica el mayor y la puntica indica el menor. En este caso la puntica indica que en X, indicando que los menores van a ser todos los X. Antes de 3. Vamos a representar en forma de recta y de intervalo. En forma recta, sabemos que nuestra referencia es el número 3, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar el número 3. Se ubica con un punto blanco por esta razón, porque no tiene el igual. Si no tiene el igual, quiere decir que no se incluye el número 3, por lo que tanto se coloca el punto blanco. Y como dijimos que acabamos de obtener que eran los menores, entonces todos los menores que 3 se marcan, se tachan. Así. Todos los menores que 3 sin incluir el 3. Entonces, para hacer el intervalo en forma de intervalo, valga la redundancia, en forma abreviada, entonces vamos a ver qué es lo que hay primero. Lo que hay primero son todos los valores que son menores que 3. Por lo tanto, iría todo eso que está marcado a la izquierda, se llama infinito negativo. Y termina, ¿dónde termina esto? En el número 3. Y el número 3, como no tiene punto oscuro, sino punto blanco, quiere decir que no se incluye el 3, se le pone paréntesis redonda. A diferencia del anterior, pero se pone paréntesis redonda. Listo. Y hemos terminado. Entonces, los valores que satisfacen la inecuación del problema son todos los menores que 3 y por lo que corresponden al intervalo menos infinito 3 abierto. Bueno, entonces vamos a continuación con el ejemplo 3. Resolver esta ecuación e hallar su intervalo de solución. En este caso es lo mismo que la anterior, pero tiene la particularidad de la fracción. Esta fracción que aparece aquí, el, el 4 sobre 5, esta fracción, pero no hay problema. El procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es mover ese menos 4 quintos que no tiene X, lo movemos a los números, a la parte de los números que es la parte derecha. Entonces para ello hay que hacer el cambio respectivo de signo. Así. 4 más 4 quintos. Le agregué el 1 debajo porque como el 4 es un entero, hay que ponerle el 1 para empezar a sumar con la fracción que quedó al lado derecho, que fue 4 quintos. Recordemos que el menos 4 quintos se volvió positivo y entonces van a sumarse. Ahora, como queda 4 sobre 1 más 4 quintos, el 1 ya sabemos cómo quedó ahí, vamos a sumarlas con el método tradicional de suma de fracciones de distinto denominador, que es la triple multiplicación o triple cruzada, que es multiplicando arriba abajo, abajo arriba y sobre la multiplicación o producto de los denominadores. Entonces quedaría menos 4x menor que 4 por 5, que es esta diagonal primera, nos da 20, nos da 20, nos da 20, y 1 por 4 nos da 4, y 1 por 5, 5. Ahora, ya que tenemos eso, podemos hacer las operaciones del numerador. 20 más 4 corresponde a 24, 24 sobre 5. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como hay una fracción y tenemos que despejar la x, podemos mover este 5 que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar a este lado para que nos quede todo en forma lineal. Así, 5, el que divide pasa a multiplicar al lado izquierdo. Como el 5 es un positivo, no se afecta la dirección de este operador. ¿Qué haría? 5 por 4, 20, más por menos da menos, y x, menor que 24 porque el 24 ya se liberó. Pero lo que no necesitamos liberar no era el 24, era la x. Por lo tanto, vamos a dividir lo que está multiplicando a esta x, que sería menos 20, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que ese
menos 20, ese menos 20 de aquí es negativo. Y como es negativo, sí se va a afectar de sobremanera lo que es la dirección de este operador. Vamos a realizarlo, por favor. Entonces, el menos 20 pasa a dividir, quedando debajo, y como acabamos de ver, como se divide por un número negativo, entonces ese consigue por un número negativo, va a quedar con el operador volteado al revés. Porque cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo en una ecuación, la desigualdad se invierte, quedando en vez de menor igual, mayor igual. Y queda 24 sobre menos 20. Leyes de signos, más por menos da menos, y procedemos a simplificar si se puede. Aquí exacto, le mostramos que la desigualdad cambia de sentido. Simplificamos. Mitad de 24, 12, mitad de 20, 10. Se puede seguir sacando mitad de 12, 6 y mitad de 10, 5. Como dijimos, más por menos da menos, entonces daría negativo. Menos 6 quintos negativo sería la respuesta para hallar el intervalo solución. Por lo tanto, la solución de esa inecuación es todos los valores de x mayores o iguales a menos 6 quintos, que vamos a representar en nuestra recta numérica a continuación. Entonces, buscamos el valor de referencia según la solución, menos 6 quintos. Menos 6 quintos, hacemos la división de los números para que nos dé una aproximación en la recta numérica. 6 entre 5 equivale a menos 6 quintos, equivale a menos 1.2, que lo ubicamos ahí aproximadamente. 1.2 más cerca del menos 1 que del menos 2. Entonces, ¿qué se necesita? Ya tenemos la referencia. Como es mayor o igual, el punto se colorea, es relleno, ¿cierto? Es punto oscuro. Y se pide los X mayores. Si son los mayores, son todos los que van a la derecha de ese punto. Y así marcamos. Por lo tanto, vamos a representarlo ahora en forma de intervalo. Lo primero que aparece es el puntico. Entonces ese puntico se marcaría como menos 6 quintos, pero como es puntico negro, porque incluye el número menos 6 quintos, se pone paréntesis cuadrado. Y luego, como lo que sigue son los mayores que ese número, se coloca el infinito positivo, y el infinito siempre va con paréntesis redondo. Es infinito positivo porque van hacia la derecha, son los mayores. ¿Listo? Entonces, espero haya quedado muy claro todo. Entonces, muchas gracias por su atención y estén atentos a las clases.